pero en las zonas donde controlan los paramilitares ganó las presidenciales él y la ganó. Hay sitios donde tenía el 90% del electorado. Y cuando nosotros decimos votaciones atípicas para parlamentarios o para presidentes, cuando empiezan a, normalmente en la tradición electoral, fórmulas a Cámara y a Senado, en un distrito electoral o en un sitio se lleva el 35%, cuando más el 40%, es exagerado llevarse el 40% de la votación, porque siempre hay una competencia entre 4 o 5 fórmulas a Cámara y a Senado. Pues aquí, lo que nosotros documentamos era que había una tipicidad del 70% para arriba en muchos sitios, porque organizaron los distritos para que en una región votara casi masivamente por los parlamentarios, y a veces no solo contaban las votaciones verdaderas, sino el fraude electoral, porque era imposible. Por ejemplo, municipios donde se llevaban el 97% del electorado. Ciudades como Soledad, donde habían más votos que el censo electoral. ¿Qué entonces le criticamos nosotros al presidente Uribe? Y se lo decimos en los foros públicos y en los foros internacionales. Bueno, supongamos, nosotros no hicimos la investigación sobre la presidencia y no vamos aquí a atribuirle una relación directa con los parlamentarios, supongamos. Pero lo que sí le podemos decir, y está demostrado, es que usted ha gobernado aún después de descubrirse todo eso, con esos que hicieron con los partidos que hicieron la parapolítica. Los ha sostenido, los ha mantenido. Se ha enfrentado a la Corte Suprema de Justicia por ellos, se ha enfrentado a la comunidad internacional por ellos, y a los únicos que no ha soltado es a los parapolíticos. Y fíjense la importancia que tiene eso para ustedes que son defensores de derechos humanos. La Unión Patriótica fue un experimento de una búsqueda de paz de los grupos alzados en armas que, como no encontraban participación política en la sociedad y bajo las lógicas del sistema legal que había imperante, se desaparecía y se torturaba. No había otro mecanismo, ¿sí? Y es las circunstancias históricas que nos llevan a decir esto. Obviamente sabemos que por decir esto nos pueden capturar o nos pueden asesinar, pero el paramilitarismo sí tuvo un enfoque muy diferente, porque ha cometido masacres sistemáticas, hechos infames como hornos crematorios, como violaciones de mujeres, que son delitos de guerra. Y segundo, un elemento, que la clase política en Colombia se tiene que reconciliar, las élites, no, las que se tienen que reconciliar en Colombia es esa clase política oscura y criminal que ha despojado a los campesinos de su tierra. Entonces, un gobierno de izquierda en Colombia no puede venir a conciliar con los criminales deben ser castigados. El juicio de Nuremberg se tenía que hacer contra los nazis, no podía reconciliarse el pueblo alemán con esos criminales y genocidas. La pregunta que yo le hago es: ¿qué está esperando las cortes internacionales? ¿Qué están esperando para actuar en Colombia cuando hay una serie de pruebas que sustentan las investigaciones, que en derecho operan? ¿Qué está esperando la Corte Penal Internacional en Colombia, el caso concreto, con lo que está pasando, con los asesinatos que están dando, o nos creen tarados para decir que el ejército cometió un error cuando iban a intentar asesinar a Ita Quilcuente? Y que la seguridad social, lo que tiene que ver salud y pensiones, los aportes deben ser por quienes se benefician de ello, o sea, los trabajadores. Ustedes saben que la seguridad social la pagamos los trabajadores una tercera parte, los empleadores las 2 terceras partes. Entonces, ahora al estilo Chile. En Chile son los trabajadores los que tienen que pagar toda la seguridad social. Ese modelo se quiere imponer en Colombia. A partir, digamos, de lo que ha sido el proceso de negociación, entre comillas, que adelantó el gobierno Uribe con los llamados grupos paramilitares, ¿qué se demuestra hoy, digamos, 4 años después de expedir la ley de justicia y paz o ley 975, cuál es el balance que hoy podemos obtener de lo que fue ese proceso de movilización paramilitar? Hoy se demuestra lo que muchas organizaciones de derechos humanos, lo que muchos sectores sociales hemos venido denunciando durante más de 20 años, que el paramilitarismo es una política de Estado, que el paramilitarismo en este país no ha sido un tercer actor, como siempre lo ha sostenido el Estado, sino que sigue siendo parte de una política planificada, de una política sistemática, de una política que ha tenido como objeto un control, unos intereses específicos, que es el control político, económico, social, la defensa de ciertos intereses
de ciertas clases en el poder, y eso ha sido el paramilitarismo, un medio para mantener ese control en muchas zonas del país. Y esto lo decimos por varios aspectos. Uno, basta mirar las investigaciones que está adelantando hoy la Corte Suprema de Justicia, las investigaciones que está adelantando la Fiscalía General de la Nación, que evidencia hoy las alianzas entre militares, entre políticos, entre muchos sectores del establecimiento con las estructuras paramilitares. Para los colombianos en este 2009 no es claro quiénes son ciudadanos y quiénes son vasallos. Si alguna clave hay para hacer claridad sobre este asunto es la de siempre. Ciudadano es el que puede opinar y de hecho opina, y vasallo es el que se limita a asentir a los dogmas establecidos y aceptados por su ferviente adhesión a un partido, a un líder o a un gobernante. Esas fervientes adhesiones paralizan el entendimiento y activan los sentimientos. El voto, desde luego, puede representar un acto voluntario, ejercido en libertad y producto de una adhesión a ideas y principios. Pero también puede ser el voto, de hecho es para gran parte de la población, no el resultado de una adhesión intelectual a unos principios, sino el producto de una transacción o un mecanismo de defensa frente a amenazas o peligros inminentes. Todo menos un ejercicio de la libertad. En este siglo XXI, poblado de chips y de antenas, de relacionistas públicos, de publicistas, de agentes de imagen y de encuestadores, los hilos de la manipulación del pensamiento se han multiplicado hasta hacer de la opinión algo tan falso como el voto comprado, impuesto o inconsciente. Ese ejercicio de la inteligencia que busca la verdad no encaja en el carnaval de las encuestas, ni en el relato sin fin, monótono y repetido de los noticieros, ni en el unanimismo de los sometidos o de los fanáticos o de los incapaces de intentar nuevas miradas o exploraciones distintas de los hechos. Este, que es el perfil de los medios de comunicación comerciales, no admite el pensamiento, ni la polémica inteligente, ni la duda, que son los instrumentos de la opinión, e impone más bien la conformidad, la resignación intelectual, la pasividad y esa forma de corrupción que es el acostumbramiento. Por tanto, lo que hoy se tiene y se llama como estado de opinión es esa dócil masa que han convertido en blanda y maleable las manos de comunicadores, relacionistas, publicistas, creadores de imagen, periodistas y promotores de eventos al servicio del poder. Todo el país hay un modus operandi diseñado fundamentalmente en el marco de la política de seguridad democrática, de violar y de vulnerar los derechos humanos, pero lo más grave hoy es que no es solamente bajo el amparo pues de los grupos paramilitares que decimos abiertamente es una estrategia de Estado, sino de manera abierta lo que ha significado hoy las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos. Hoy hay militares, policías, miembros de inteligencia del Estado comprometidos con crímenes de lesa humanidad, con crímenes de Estado, por todo lo que ha sido en desarrollo esta política oficial. En esos 6 años del gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez se ha notado un incremento gradual en la violación de derechos humanos y hoy la comunidad internacional está atenta y alerta frente al drama que está viviendo el pueblo colombiano por esta tragedia humanitaria que se está viviendo. Hay que señalar que el drama del desplazamiento forzado, que hace 6 meses éramos el segundo país en el mundo, hoy somos el primer país,
el drama de la desaparición forzada, cifra que es supremamente alarmante, más de 45.000 desaparecidos en los últimos periodos, cifra que sobrepasa a países en dictaduras militares como Chile y como Argentina.